Kaixo teleikusleak, Espainiako demokraziaren azterketa bat egiten ari gara. Metodo zientifikoa erabiliz, Espainiaren kalitate demokratikoa neurtzen dugu. Evidentzia guztien arabera, Espainiako demokraziaren oinarriak frankismoan daude. Ikusi ondorengo adibidea. El régimen realiza otro gesto para mejorar su imagen entre los aliados. El Nodo lo recoge en un emotivo reportaje que suaviza la crudeza de las represalias políticas tras la guerra civil. En la prisión de Porlier y durante la Navidad se celebra una misa que oyen todos los reclusos y a la que asiste el ministro de Justicia, don Eduardo Aunós, que les habla en nombre del caudillo, subrayando el afán de unidad que ha inspirado desde el primer día la gestión del jefe del Estado y de su gobierno. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Tengo que empezar diciendo que me parece absolutamente inaceptable que esta presidencia haya vuelto a permitir que en esta Cámara se haya hablado de presos políticos. Maneiro jauna, denbora aurrera dijoa, jarraitu zurean. Debo decir que quien habla de presos políticos para referirse a los miembros... Señor Maneiro, jauna, jarraitu nahi duzu edo hitza gabe ¿quiere geratuko continuar gara? Maneiro o le voy a cortar la palabra? Maneiro jauna. Señor Maneiro. Ez daukazu hitzik. No tiene usted la palabra. Comienzo con la pregunta. Ez daukazu hitzik esan dizut. No tiene la palabra, le he dicho. Gai zerrendako 6. puntua. Sexto punto del orden del día. Interpelación. Aquí se cumple la ley, la que cumplimos el resto de los vascos, la que cumple la gente decente, la gente de bien. Y ustedes, por el mero hecho de haberse convertido en no sé qué cosas, ni nos pueden dar lecciones, ni tienen privilegios en esa ley y en ese Estado de Derecho. Que lo tengan bien claro. Y eso no va a cambiar. Me reconocerán que es una forma curiosa de defender a los presos. Mientras ustedes pisan moqueta, los presos de ETA, los que dicen defender, se pudren en las cárceles y ni siquiera pueden acogerse a los beneficios penitenciarios porque, entre otras cosas, ustedes ni les animan ni les janean, sino todo lo contrario. Incluso algunos de ustedes les tacharían de traidores. Alcanzar consensos básicos porque afectan aspectos sensibles para la convivencia social y política deben remitirse por responsabilidad a la ponencia de paz y convivencia. Ustedes, representantes del Partido Popular y de UPyD, tienen las puertas abiertas a la citada ponencia. No tengan miedo al diálogo. Dialogar no significa estar de acuerdo con todo y con todos. Nuestro pueblo tiene que tejer consensos básicos y como representantes de este pueblo es nuestra obligación intentarlo, una y otra vez. Y no estar constantemente creando titulares poco constructivos en los medios de comunicación, alimentando debates estériles. Se puede hablar en esta Cámara y de qué no. ¿Cuándo, cómo y por qué? Espero que acepten que si hoy esta Cámara no apoya sus posiciones, lo interioricen y en el futuro cejen en su empeño, abandonen, no lo que piensan, yo no soy como ustedes, sino abandonen la actitud de represalia, de coerción, la dinámica de criminalización, de buscar nuevos elementos para la ilegalización de aquellos que legítimamente piensan y expresan sus ideas de otra manera. Sabía, era consciente que permitía que se aprobara esta enmienda de transacción que viene a criminalizar, que viene a proscribir, que viene a hacer ilegal el término preso político. No es una mera cuestión que tiene que ver con el derecho de opinión o con el derecho a la libertad de expresión, sino que es una cuestión que tiene que ver y que va a tener efectos jurídicos, que va a tener consecuencias de criminalización de cualquier persona que pueda utilizar este tipo de términos, porque ya se está dando esta situación hoy en día. Hoy consideramos que la actitud del PNV, si no de responsabilidad directa en lo que hoy se ha aprobado, sí al menos ha jugado el papel de comparsa de PP, UPyD y PSE con respecto a esta cuestión.